Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Colegio de Arquitectos a una nueva jornada del ciclo de conferencias Sevilla en Proceso. Ciclo que, como sabéis, pues llevamos ya unos años engarzando digamos, una especie de panorámica de la arquitectura sevillana reciente a través de todas las generaciones de arquitectos que conforman nuestro colegio. Hoy nos acompaña Judec Arquitectos, un estudio sevillano que forman Melina Pozo, Esther Mayoral y Cristóbal Miró, a los que les quiero dar las gracias por haber aceptado el estar aquí con nosotros. Melina Pozo se titula como arquitecta en la Escuela de Arquitectura de Sevilla en el año 2003, es doctora arquitecta también por la Universidad de Sevilla en el 2017, profesora ayudante, doctora acreditada y profesora en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos en la ESA en el curso académico 2004-2005 y en el Departamento de Expresión Gráfica en el grado de Diseño de Productos en la Escuela Politécnica del año 2023 hasta ahora. Esther Mayoral, por su parte, también es arquitecta por la ESA, se tituló en el año 1996, obtuvo el doctorado también en la Universidad de Sevilla en 2001 y actualmente es profesora de proyectos del Departamento de Proyectos en la ESA y además subdirectora del espacio docente e investigador. Y Cristóbal Miró se tituló en el año 2003 también en la ESA, doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla en 2017, ha sido profesor de proyectos arquitectónicos en el curso 2011-2012 y actualmente es profesor contratado doctor de expresión gráfica en la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla. Han publicado diversos libros como Aljarafe más que un colegio o La disolución del aula, así como artículos en la revista Informe de la Construcción, PPA, VLC, ACE o EGA. Fundamentalmente esto suena bastante extraño, es extraño. No, realmente están dedicados sobre todo al tema de su proyecto de investigación, ¿no? De hecho, a Melina y a Esther la tuvimos en el 2022, aprovechando que el Colegio de Arquitectos se trajo a Sevilla la exposición de Fernando Higueras que había desarrollado el Museo ICO, y ellas hicieron una charla precisamente sobre el trabajo de Fernando Higueras en Sevilla, en la provincia de Sevilla, a raíz además del conocimiento que ellas tienen del Colegio de Aljarafe, ¿no? de la obra maestra de Fernando Higueras, ¿no? Como arquitectos, pues han ganado diversos premios en concursos de arquitectura, como el reciente Complejo Terapéutico de Marchena o las viviendas en la calle La Salle, un concurso de Envisesa, de la empresa pública. Algunos de sus proyectos han recibido premios y han sido seleccionados en concursos de ideas y exposiciones colectivas, como la 20 Bienal de Chile, con el trabajo Biotopos Infantiles en 2017. El tema educativo va a estar bastante presente en gran parte de la charla de hoy, ¿no? Entre los primeros premios que han obtenido en diferentes proyectos, el proyecto básico del Teatro de Estepa en el 2006, la ampliación y reforma del Instituto Público de Lucena en Córdoba, viviendas evolutivas en la calle La Salle de Envisesa y el mencionado complejo terapéutico de Marchena. Así que, bueno, sin más les voy a pasar la palabra para que nos cuenten sus distintos trabajos y sus experiencias, tanto en el campo de la investigación como en el de la disciplina puramente arquitectónica. Así que nada, cuando queráis. Voy a empezar hablando yo. Yo soy Esther Mayoral, bueno, me conocéis todos. Y bueno, yo quería lo primero dar las gracias al COA y en particular a Juanma García Nieto por su invitación a que contemos hoy aquí nuestro trabajo, ¿no? Como Juanma ha dicho de nosotros, somos un equipo de arquitectos que bajo el nombre de Judec Arquitectos realizamos una actividad profesional muy variada. Tan variada que nos ha costado mucho trabajo ver cómo enfocábamos la charla, ¿no? Porque nuestro trabajo tiene una naturaleza y unos registros muy diferentes y por eso un poco le habíamos puesto el título de un lugar de confluencia. Bueno, como ha contado Juanma, ¿no? También Judec Arquitectos es el nombre bajo el que de forma estable trabajamos Melina Pozo, Cristóbal Miró y yo. Nosotros lo entendemos como un espacio intelectual en el que se desarrolla una actividad que entiende la arquitectura y su creación como una investigación. Los tres nos conocimos en la Escuela de Arquitectura, pertenecemos a generaciones diferentes
entramos en contacto en 1999, ellos eran alumnos y yo era una profesora en el primer año de docencia en la Escuela de Arquitectura, por lo que soy un poco mayor que ellos, ¿no? Y desde ese momento pues empezamos a colaborar de forma esporádica y ya en el 2005 de forma continuada pues hasta hoy, ¿no? Nuestra forma de trabajo entiende la colaboración de forma muy libre, lo que significa que no intervenimos los tres en todos los proyectos que se desarrollan en el estudio y estamos abiertos a trabajar pues, con otros compañeras y otros compañeros. De hecho, Cristóbal colabora habitualmente con el arquitecto Fernando Valdés, Melina con las arquitectas Manuela Peinado y Cinta Román, y yo, sobre todo en mis comienzos, pues colaboré de forma habitual con Francisco Vázquez Uriarte y más adelante en otras investigaciones y tal, pues con Javier Navarro de Pablos o con Ana Mayoral, con Pablo Diáñez y con más gente, ¿no? Los tres somos doctores en arquitectura por la Universidad de Sevilla, como ha dicho también Juanma. Somos miembros del grupo de investigación HUM 789, Nuevas Situaciones, Otras Arquitecturas, donde hemos realizado proyectos de investigación aplicada relacionada con las distintas líneas de investigación, pero queríamos destacar aquí un poco el trabajo que hemos desarrollado relacionado con la integración solar fotovoltaica, como el árbol solar en el Camino de las Reinas, aquí en Sevilla, o el bosque solar en el Parque Dunar de Matalascañas. También somos profesores, como ha dicho Juanma, que le he pisado al pobre toda la presentación. Melina es profesora en el grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Escuela Politécnica, y Cristóbal y yo pues en la Escuela de Arquitectura. Cristóbal en expresión gráfica y yo en proyectos arquitectónicos. Por tanto, dentro de la profesión tenemos un triple rol, el de profesor, investigadores y arquitectos. Esa ocupación múltiple ha marcado profundamente nuestro trabajo, ya que desde cada uno de esos lugares o de esos registros de la profesión nunca los hemos entendido como compartimentos estancos, sino como registros diferentes de un mismo quehacer, la tarea de proyectar, y que siempre ha sido un pretexto para investigar aquello que nos interesa en cada momento. Esa multiplicidad de registros no solo compete a desde qué campos se alimenta nuestro proceso de proyecto, sino también cómo entendemos la profesión y cómo nos organizamos en el estudio. Una vez le oí decir al arquitecto José Luis Vallejo, del estudio de ecosistemas urbanos, que había dos tipos de arquitectos. Los arquitectos martillo y los arquitectos navaja suiza. Los primeros servían para una sola cosa y trataban de imponer una idea persistente sin tener en cuenta el contexto. Y los segundos eran capaces de adaptarse a diferentes situaciones, buscando las herramientas necesarias para cada una de ellas, ¿no? De alguna forma, Colin Rowe, en su libro Collage City, también hablaba de esas dos personalidades arquitectónicas. En su caso, él identificaba al erizo con el martillo, un personaje de una idea fija, incapaz de establecer conexiones con su entorno, y como personaje opuesto hablaba del zorro, animal curioso y errático, que como la navaja suiza es capaz de dar respuesta a numerosos estímulos y situaciones. En Yudeca yo creo que funcionamos un poco como esa navaja suiza de la que hablaba Vallejo, un espacio de trabajo atento a numerosas cuestiones en las que los intereses del equipo son múltiples y variados, tratando de ser polifacéticos, adaptables, prácticos, capaces de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Gestionar, inventar, calcular, diseñar, dibujar, etcétera. En una actividad que entiende más la arquitectura como mediación que como imposición. Y también un poco a los arquitectos y arquitectas como facilitadores del diálogo y de la comunicación entre partes, ¿no? Una idea que creemos que tiene mucho que ver con lo que define Aldo Van Eyck como el reino de los intermedios, entendiendo la arquitectura como una vuelta al hogar, como un espacio que se aleja del funcionalismo, del positivismo, del racionalismo, para contener la vida humana, personas reales, la imaginación, la experiencia y lo cotidiano como inspiración. La metáfora de la navaja suiza también se podría trasladar a los sistemas de trabajo de nuestro equipo,
en nuestro estudio no hay ningún martillo, todos somos navajas suizas. Y yo creo que la condición mayoritaria de mujeres en el estudio ha evitado en cierta medida la reproducción de esos modelos de estudio donde el reparto de tareas imita de alguna forma a los roles de la vida doméstica, con los arquitectos hombres ocupándose de la parte más pública de la profesión, de lo exterior, o sea, de las relaciones públicas y las obras, y las arquitectas ocupándose de cuestiones más internas del estudio. En Yudeca todos hacemos de todo, todos intervenimos en el proceso de ideación en las investigaciones que estemos desarrollando, ya sea un artículo, un proyecto, una pieza de mobiliario o un proceso de aprendizaje. Todos tenemos contacto con los clientes y todos vamos a las obras. Ese predominio de mujeres en el equipo creemos que sí ha generado unos intereses y unas dinámicas de trabajo que distan mucho del modelo de arquitectos con el que fuimos educados. Quizás para Cristóbal ha sido un poco diferente, pero nosotras estudiamos en una escuela de arquitectura sin referentes femeninos y con un modelo de arquitecto claramente martillo. Ese modelo de arquitecto era un artista individualista, creador indómito, que se enfrenta a todos por defender su trabajo, un hombre de personalidad arrolladora, que se describe en la cita de la imagen y que también reflejan el libro y la película El manantial, cuyo cartel, por cierto, no tiene desperdicio. Nuestra generación se formó como arquitectos y arquitectas tratando de ser Gary Cooper en El manantial. De hecho, durante algunos años, los primeros de profesión, a mí en particular, no sé, yo creo que también le pasaba a Melina, no nos gustaba que nos llamaran arquitectas, sino arquitectos, porque ¿qué era eso de ser arquitecta? O sea, ¿qué significaba eso? Para nosotras era una palabra vacía que no significaba absolutamente nada en el lenguaje un poco que nos habían enseñado. Ese arquitecto martillo que hablaba, que ha sido nuestro referente, pero también una contradicción en nuestra forma de hacer, de pensar, de comportarnos, en la que hemos tenido que adoptar en muchos casos una pose en la que no nos hemos sentido cómodas, simulando y ocultando nuestros intereses o nuestras formas de mirar la realidad, atenta no solo a lo sublime, que también, sino también a cuestiones cotidianas consideradas a menudo menores. Ese modelo de arquitecto soberbio, egocéntrico, individualista, narcisista, que fue nuestro modelo también en los comienzos, en nuestro caso desaparecerá para siempre bajo dos circunstancias que son importantes, ¿no? La crisis económica de 2008 y la llegada al mundo de nuestros hijos, ¿no? Estas dos circunstancias transformarán nuestros intereses arquitectónicos, nuestra forma de mirar la realidad y la envergadura de los proyectos que veníamos realizando. A partir de ese momento, la idea que teníamos de la profesión se resignificará en un modelo más inclusivo, menos prepotente, desde donde pensar cuestiones más vinculadas a la esfera de lo común, más vinculadas a, como decía Gilles Stoner, lo menor. Lo menor entendido como lo no predominante, como lo alejado del poder, una arquitectura que se hace desde una posición descentrada, desde la periferia, como reclama Juhani Pallasmaa, cuando dice que la visión periférica nos integra en el espacio mientras la visión enfocada nos expulsa de él, convirtiéndonos en meros espectadores. Otra vez, navaja suiza frente a martillos, zorros frente a erizos. Nuestro trabajo intentamos situarlo en lo periférico, entendiendo esto como lo alternativo, como lugar opuesto a lo central, para entender a las personas como una parte más del entorno, como elementos integrados en un ecosistema. Por tanto, nuestro trabajo trata de establecer puentes e indagar en la realidad desde diferentes registros, profundizando en ella, marcado por dos ideas: de centrar la mirada para entender la realidad con toda su complejidad y entender el proyecto como lugar intermedio, como espacio de encuentro, tratando de darle voz a otras formas de hacer, a otros habitantes y a otros entornos. Desde ese posicionamiento ideológico han ido surgiendo diferentes líneas de trabajo que han ido cogiendo espesor con el transcurrir de los años y las diferentes formas de investigación que hemos ido implementando. Esos registros de investigación tienen su origen a veces en la investigación académica, como el proyecto para la comprensión del espacio de los centros de valoración y orientación de Andalucía, que realizamos junto a la cooperativa Comprendes.
En otras ocasiones es una experiencia, ese origen de la línea de trabajo se encuentra en una experiencia docente, como la llevada a cabo con alumnos y un equipo de profesores de la escuela, organizados por el estudio Nomad Garden, bajo el nombre de Biblioquepos. O en otras ocasiones esas líneas de trabajo o de investigación arrancan del ámbito de lo académico, de lo que en el ámbito de lo académico se conoce como obra artística, que no es más que entender el proyecto como proceso de pensamiento y de investigación. Bueno, en esta charla vamos a contar cada uno de nosotros pues, uno de esos registros o una de esas líneas de trabajo que están además muy relacionadas con los últimos proyectos que hemos ido desarrollando. La primera es el proyecto como investigación, la va a desarrollar Cristóbal y nos va a contar el proyecto del complejo terapéutico desarrollado en Marchena. En segundo lugar, yo hablaré de estrategias domésticas y a través de 2 viviendas en Extremadura que estamos desarrollando actualmente, una de ellas ya en ejecución y la otra en fase de proyecto. Y por último, Melina nos hablará de la infancia como inspiración. Para ilustrar esa línea de trabajo vamos a contar el proyecto de la transformación del espacio de recreo del Colegio Calderón de la Barca. Paso la palabra a mi compañero Cristóbal. Buenas tardes. Bueno, la presentación ya está hecha, evidentemente no hay duda, ¿no? En el grupo. Bien, yo voy a hablar de esta primera parte, el proyecto como investigación. Para nosotros, en el estudio cobra una especial importancia entender y dejar claro esta cuestión, ¿no? El proyecto para nosotros, investigación y el proyecto están íntimamente ligados, son una misma cosa. Vamos a verlo vamos a utilizar una serie de ejemplos para hilvanar este discurso de manera que se vea claro que conectamos investigación, docencia y transferencia de conocimiento también. Entendemos que proyectar es una forma específica de investigación, tiene una estructura parecida, con algunos matices diferenciales, pero prácticamente para nosotros lo mismo, y eso es lo que queremos dejar bien claro. En esta teoría, los concursos, en esta convicción que tenemos, los concursos de arquitectura se han convertido en una parte fundamental, como un campo de experimentación en el que nos hemos sentido realmente libres, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. Digo que investigación y proyecto es lo mismo porque incluso nosotros lo estructuramos de una manera parecida. Cuando hacemos un proyecto estamos intentando dar una respuesta compleja a un problema que tiene evidentemente su complejidad, que tiene una solución unitaria. Para nosotros existe un estado del arte similar al estado de la cuestión, en el cual nos aproximamos al proyecto, evidentemente a la problemática del proyecto a través del conocimiento de lo que han hecho otros. ¿Las paso yo o qué? No, la paso. De lo que han hecho otros antes que nosotros en esas mismas circunstancias. Igual que en una tesis se establece una hipótesis, nosotros establecemos una construcción del problema. Lo único que ocurre es que en esta construcción del problema no hay unos datos objetivos, sino que introducimos la interpretación, la intuición, la creatividad. Y por último hay una elaboración de una idea que da respuesta a esa hipótesis y finalmente trata de ser el resultado más idóneo bajo nuestro punto de vista. Igual que nos estamos hablando de que el proyecto es investigar, nosotros a través le hemos dado la vuelta a veces en nuestras investigaciones a esta secuencia, ya que a través de la investigación también somos capaces de ponernos en la piel de los que proyectaron. Con una mirada evidentemente activa me refiero a que el dibujo se convierte casi en la mirada que hacemos, pues somos capaces de meternos en el contexto social, en el contexto económico, cómo se construyó, en el caso del edificio Sevillana, por ejemplo, que es una de nuestras publicaciones, cómo vivieron sus habitantes, etcétera. Decimos, creo que poéticamente, que en cada dibujo hay encerrada una microhistoria, ¿no?, de lo que fue el edificio. Defender que proyectar es investigar es también entender el proceso de proyectos como una formulación de fábulas que exploran las posibilidades de un lugar o de un espacio. Y en este sentido, vuelvo a insistir, los concursos de arquitectura pues nos han posibilitado un poco desarrollar esta idea.
nos han permitido trabajar muchísimo con una relación que nos parece fundamental, que es la relación que existe entre la arquitectura y el espacio público. En ellos ensayamos relaciones y espacialidades que pueden parecer complejas, evidentemente, como sucedía en este caso en el concurso de transformación del depósito en una torre mirador y el espacio circundante en Santiponce. O también en este proyecto, quizá más concurso, algo más reciente, en el que trabajamos intensamente a través de la sección, en la forma de establecer límites del espacio de esa nueva criatura. Y lo hacíamos intentando crear umbrales. Esta palabra se convirtió incluso en el lema del concurso. Para nosotros, evidentemente, en un concurso hay que dar respuesta a un programa, pero nos parece bastante más interesante trabajar con esos lugares intermedios, esos lugares que denominamos en este proyecto umbrales. Esa apuesta a veces nos ha jugado una medio mala pasada, ¿no? Porque de todas maneras hemos disfrutado muchísimo con la elaboración de algunos concursos como este de Algeciras para el Conservatorio Paco de Lucía, en el que fuimos excluidos precisamente porque proponíamos justamente lo contrario a lo que un poco entendía el jurado que debía hacerse, ¿no? Pensaban que había que hacer un edificio compacto y nosotros hicimos todo lo contrario, ¿no? Esponjamos el programa hasta ocupar toda la parcela, haciendo una sucesión de espacios y creando una gran cantidad de espacios intermedios de circulación, exteriores, semiexteriores, cubiertos, que precisamente eran los que nos parecían más interesantes y donde se desarrollaban lo entendíamos como espacios de relación. Vamos a comenzar a ver ahora una secuencia de ejemplos que nos van a llevar de manera directa a este edificio, el último que hemos construido, que bueno, se ha convertido, lo hemos elegido como un poco el ejemplo de lo que ha sido, de lo que es esta convicción que estamos hablando de que proyectar es investigar. Hicimos el complejo terapéutico de Marchena. Se trata de un proyecto reciente, finalizado en el 2024. Lo hemos desarrollado en colaboración con el estudio de arquitectura de 2 arquitectos, con el que también guardo una íntima vinculación, del arquitecto Fernando Valdés. Es un edificio deportivo formado por una piscina terapéutica, tiene además diferentes salas de actividades deportivas, que tienen además tienen el objetivo de hacer una mejora en la calidad de vida de los usuarios, ¿no? De los habitantes de Marchena. Nosotros desarrollamos en el proyecto de ejecución una fase 1 de lo que va a ser un complejo bastante más ambicioso, en el que van otros edificios de piscinas de natación y pabellón deportivo. En la segunda fase, como curiosidad, lo va a desarrollar el estudio Carvajal, siguiendo un poco la línea que se marcó en esta primera fase. Ellos van a trabajar con temas tratados anteriormente, nosotros trabajamos con temas que hemos tratado con anterioridad. Por un lado, son temas que hemos tratado en la parte de investigación, en otros proyectos, como por ejemplo este proyecto de un concurso de unas piscinas en Estepona. Era una piscina interior más una piscina exterior que realmente servía de vaso de compensación y depuradora natural de la interior, y en él ya trabajamos con una serie de circunstancias que van a ser evidentemente retomadas en el tema de Marchena, sobre todo con la vinculación del espacio del baño con la entrada y el juego de la luz, ¿no? En la arquitectura, con esos lucernarios que se ven en pantalla, y la fisura perimetral que constituía un poco la entrada de luz principal. También la conexión visual del usuario de la piscina, que se encuentra a ras del pavimento con el exterior. El bidding, en el que colaboramos con Fernando Valdés, también intervino el arquitecto Rafael Hernández y Fernández en este proyecto, pues fue una experiencia en la que pudimos comprobar de manera directa cómo practicar una sintaxis constructiva unitaria, ¿no? Realmente el proyecto se pensó a través de unos volúmenes y el tratamiento que le hacíamos a esos volúmenes para crear esos espacios intersticiales, esos espacios umbrales de los que hablábamos anteriormente, en relación a interior-exterior. Es decir, cómo ese tratamiento, esa manipulación de una piel gruesa,
pues era capaz de crear, digamos, era capaz de conseguir una calidad del espacio deportivo que fuera más allá de cumplir solamente el programa. Esas aperturas, esa manipulación de los espacios intersticiales fueron realmente la principal estrategia para establecer una relación del edificio con la ciudad. Estaba inmerso en una especie de pequeño parque, con unas edificaciones residenciales bastante retiradas, y parecía importante que el edificio no se mostrara autista, sino que dialogase con el entorno de una manera precisa. También podemos tomar como referente al proyecto de Marchena, volvemos al tema de la investigación, otros estudios que hicimos en relación, en concreto, a las bodegas internacionales de Ramón Montserrat, del estudio Arquinde, que elaboramos y fue publicada en Informe de la Construcción, una de esas revistas que antes mencionó. El gran interés de este proyecto, evidentemente, era el hábil manejo de la prefabricación, ¿no? Precisamente para un edificio de tal entidad. Nosotros no teníamos tal entidad, pero un poco caló en nosotros esta capacidad de que la sintaxis constructiva deviniese en el edificio en sí mismo, ¿no? Fuera todo, ¿no? Estructura y espacio fuera una misma cosa. Esto tratamos de ponerlo en práctica en Marchena. La estructura de Marchena, el edificio de Marchena, se construye a través de prefabricación, evidentemente desde los cimientos hasta la envolvente, todos son piezas prefabricadas. Y bueno, esta fue nuestra apuesta en cuanto a lo constructivo. Y en cuanto a lo relativo a la respuesta que tiene el edificio en relación al lugar, pues tenemos que decir que nos encontrábamos en una ladera. Esta era la explanada dedicada al recinto ferial del municipio. Evidentemente, para el uso del recinto ferial se explanó y se consiguió una cota horizontal, y la pendiente era resuelta a partir de una especie de muro de contención de piedras, de unos terraplenes, que precisamente sirvieron al proyecto para, digamos, como punto de anclaje. El proyecto se situaba precisamente anclado en esa ladera, haciendo que su ingreso se produjese por la planta principal, por la planta primera, y tuviese una planta inferior que descargaba, en cierta medida, que se apoyaba en lo que va a ser el nivel inferior que daba al Parque Pablo Iglesias, que se encontraba, ahí vemos en la pantalla a la derecha. Este complejo terapéutico esta fase de ejecución que desarrollamos era respuesta y desarrollo de un proyecto básico que desarrolló el Ayuntamiento y la arquitecta local Luz Baco, en el que nosotros intervenimos, evidentemente con todo el respeto que esto se merece, pero intentando aportar también unas nuevas ideas que mejorasen precisamente esta circunstancia que a nosotros nos está apeteciendo no trabajar tanto, que son esas relaciones con el exterior. El edificio originalmente se apoyaba en la ladera, dejando la planta sótano, la planta -1, a oscuras, y nosotros pues conseguimos esponjar un poco esa relación, ese contacto, trabajando con la sección, haciendo un patio inglés que iluminaba la planta inferior. Ese patio inglés que se ve ahí, que guarda relación directa con la marquesina de ingreso. En relación a los espacios del baño, estos grandes espacios, esta gran sala que configuraba los dos vasos principales, lo que son en la sala principal del edificio, pues volvimos a retomar esas ideas que estuvieron trabajadas también, no solamente en el proyecto de Estepona, sino también en el bidding, de vincular visualmente lo que es el espacio del baño, que además se produce, como digo, ¿no? Hay una relación, el usuario está a ras de suelo, y vincularlo con el exterior a través de unas cristaleras perimetrales que conectaban los vasos de piscina con el exterior con distintas condiciones en función de su orientación. De hecho, hay controles solares, digamos, ad hoc a cada fachada. Al sur las más horizontales, al oeste las más verticales, al norte no existía ninguna lama, y jugamos con el tema del lucenario, que ya existía en el proyecto básico,
tratando de que hubiera una entrada de luz que potenciara sobre todo la iluminación del vaso secundario, que se encontraba en una posición más desfavorable. Una de las cosas que nos interesaba tratar también en este proyecto es todo lo relativo digamos, a la calidad de vida que se produce en los recorridos del programa del edificio. No solo nos interesó lo que es el trabajo con los grandes espacios del baño, sino todo el tema de recorrido. Y la verdad es que, digamos que sufrió gran cantidad de horas de trabajo, o padeció gran cantidad de horas de trabajo buscando precisamente esta calidad, ¿no? Que no se convirtieran en espacios residuales, sino en espacios de calidad. Y bueno, finalmente contar como anécdota, a la derecha se ve una imagen en la que se proyecta sobre el suelo de la sala de reuniones espacio terapéutico de Marchena, y esto es un éxito que deviene de un fracaso mío, porque yo quise poner eso está proyectado porque la luz a cierta hora de la mañana entra y proyecta como si fuera un proyector artificial, pues el mensaje sobre el suelo de la sala, que no se hubiera podido producir si hubiéramos hecho el diseño del letrero, que era más macizo sobre lleno, y esto sin embargo era vaciar, troquelar sobre una chapa que se ha visto en la imagen anterior, pues ese mensaje, ese letrero del edificio. Y bueno, también nos parece oportuno entender que existe este tipo de circunstancias de encuentros, de descubrimientos en proyectos que, por muy pensados que estén, llega a darte de vez en cuando alguna sorpresa. Voy a dejar ya la segunda parte. Sí. Que se pasa de golpe. Ahora, Melina. Yo creo que no. ¿Se me oye bien o no? Sí, ¿no? Vale, bueno, yo voy a seguir contando la segunda línea de trabajo, la segunda parte de esta charla, ¿no? En la que vamos a contar proyectos relacionados con lo doméstico. Se trata de una serie de trabajos que empezamos a hacer sobre todo a partir de la crisis de 2008. Antes habíamos enfocado más el estudio en concursos de arquitectura, y a partir de 2008, con la ausencia de concursos, pues empezamos a hacer trabajos de una menor escala, ¿no? En un principio eran trabajos que solo abordaban el interior de viviendas u otros espacios, reformas que nos hicieron reflexionar sobre el espacio interior desde una escala más humana y en interacción directa con los propietarios de las casas, siempre personas cercanas a nosotros, por lo que conocíamos bien su forma de vida y ellos conocían también bien la nuestra, ¿no? Estos pequeños proyectos también suponían la oportunidad de ensayar cuestiones que habíamos trabajado como profesores en la escuela, sobre todo en mi caso con el profesor Gabriel Vascones en las asignaturas de proyectos 1, proyectos 3 y proyectos 4, en donde habíamos desarrollado una investigación en torno a diferentes formas de trabajar con el espacio doméstico a través del mobiliario y la participación activa de los usuarios en la configuración de la casa. Partiendo de ese contexto, nosotros pensamos que abordar el proyecto doméstico siempre es complicado, ya que requiere de una dosis alta de empatía, para evitar que los propietarios de la casa acaben soportando nuestros deseos y no los suyos propios, como ocurría en el cuento infantil de Arturo y Clementina. Porque nosotros pensamos que el proyecto del espacio doméstico es siempre la construcción de un sueño, de los anhelos y deseos de sus habitantes. Cuando ese proyecto además no es para nosotros, ser otros se vuelve una necesidad y ese desdoblarse en otro se vuelve fundamental en el proceso de proyecto. Ay, Dios mío, esto va regular. Vale. El proyecto parte entonces de esa necesidad de ponernos en la piel de sus habitantes, de construir con ellos un mundo de referencias, perspectivas, espaciales y materiales, pero también supone una oportunidad de redefinir los límites de su espacio vital, de su intimidad y de su forma de vida.
incorporando al espacio que diseñamos la memoria pasada, sus viajes, sus recuerdos y construyendo un poco también la memoria futura. En definitiva, tratábamos de construir en esos espacios para observar el paso del tiempo, para recibir, para definir un paisaje tanto exterior como interior. A continuación, si me deja el mando, voy a explicar el proyecto de 2 casas en Extremadura, la primera en Plasencia y la segunda en Cabeza de la Vaca. Son 2 viviendas que hemos elegido para esta charla porque son proyectos que se han desarrollado en un mismo marco temporal y territorial y que parten de la conversación establecida con 2 clientes diferentes cuyo nexo de unión es su profesión, son médicos los 2 y la amistad que tenemos con ellos, ¿no? 2 casas en las que programas familiares distintos tienen como reflexión común la presencia de habitantes externos al núcleo familiar, lo que hará necesaria la investigación sobre las condiciones de privacidad, los accesos a la casa o el control de las miradas. 2 proyectos que también parten de unas condiciones de contorno singulares en las que el proceso de investigación proyectual ha estado muy implicado incluso en la elección del lugar donde construir las casas, como si fuera un ejercicio académico. Ambos situados en 2 entornos urbanos entre medianeras, con una fuerte presencia de preexistencia sobre las que estos espacios domésticos se tienen que pronunciar y posicionar con la sección como protagonista absoluta del proyecto arquitectónico. La primera de estas casas es la casa en la calle Podadores, en Plasencia, una vivienda unifamiliar situada en el centro histórico, muy cerca de la catedral. Es un proyecto que actualmente está en ejecución y creo que esta fotografía resume muy bien el ritmo de la obra que estamos teniendo. La construcción de una casa en estos días se está convirtiendo en algo casi heroico. La falta de empresas constructoras, la mano de obra poco cualificada y el vaivén de los precios de los materiales está transformando los procesos constructivos en un auténtico infierno. Eso hace que el acompañamiento a los habitantes de esos proyectos sea un auténtico trabajo de apoyo psicológico y terapéutico, además del apoyo técnico que por supuesto les damos como profesionales, ¿no? Bueno, las condiciones de partida de este proyecto fue que nos encontramos pues, con una vivienda en el casco histórico de Plasencia, completamente en ruinas. Esta es una imagen del primer día de visita de la casa para tomar medidas, que no pudimos tomar ninguna porque la casa estaba en el suelo y no podíamos entrar a medir. Y es una casa, la típica casa de dos crujías en fachada, que con un solar muy estrecho, que con el paso del tiempo pues, ha ido colmatando los espacios vacíos de ese solar, ¿no? Y en el que finalmente lo que nos encontramos, aparte de la casa en el suelo, era pues, un pequeño patio que iluminaba algunas estancias centrales de la casa, y al final pues un patio muy colmatado por otras construcciones de carácter auxiliar, ¿no? En ese lugar, en ese vacío rectangular al que ya pudimos acceder después de una demolición cuidada de lo que allí nos encontramos, apenas pudimos mantener pues, los pocos elementos de protección exigidos por la normativa, pero encontramos numerosas huellas de la vida pasada de esa casa, puertas, ventanas, que nos hablaban de otras conexiones con las casas contiguas y una antigua cantarera, ladrillos y materiales pétreos que hemos intentado reutilizar y recuperar. El programa de la vivienda era muy sencillo, es una vivienda para una amiga médico que vive sola, pero que recibe habitualmente visitas de familiares, amigos, residentes del hospital y que en muchas ocasiones pues, se alojan con ella y pasan temporadas, ¿no? Por tanto era un programa pues, convencional, ¿no? De una sala de estar, cocina, baño, una sala polivalente en planta baja
y 2 dormitorios en planta alta, uno principal y el segundo pues para acoger a esos invitados que ella tenía. También ella nos pedía como sueño total, ¿no? el tener una pequeña alberca, un sitio para refrescarse en verano, porque Plasencia es una ciudad con unas condiciones muy extremas, unos inviernos muy fríos y unos veranos pues muy calurosos. Con ese punto de partida y buscando la amplitud visual y la luz dentro de la casa, se toma la decisión de situar un pequeño patio en la segunda crujía de la vivienda y se retrasa a la tercera crujía ese patio en planta alta para permitir el máximo aprovechamiento de la luz solar en la sección de la casa. En planta, la casa se configura como una planta libre, únicamente fragmentada por el vacío del patio interior, buscando en todo momento el reconocimiento del espacio completo habitado, y para ello se apuesta por una estructura metálica que ocupa el menor espacio posible, la menor superficie posible dentro de ese espacio, de ese volumen capaz en el que íbamos a trabajar, y que se hace además patente pues, en toda la construcción, porque la estructura y tanto de la estructura principal como todos los forjados se dejan vistos para intentar que haya como esa continuidad espacial también apoyada en la sintaxis constructiva, ¿no? Todo ese trabajo de planta libre también persigue incorporar visualmente en ese solar tan estrecho y tan alargado, desde la entrada de la casa, pues el patio mayor que se sitúa al final de la parcela y que es el espacio donde se va a situar pues esa alberca, que ya os digo que es como el espacio soñado y mágico de la casa. También teníamos una persistencia que a nosotras nos parecía muy sugerente y de hecho es un árbol protegido por las normativas de Plasencia, porque hay unos pájaros que anidan en él, pero que creo que van a acabar con el sueño de la alberca, porque son unos árboles de unas raíces que van a por el agua a saco y todavía estamos ahí en esa fase que no sabemos qué hacer, si disimuladamente ir cortando los árboles, que nos parece un sacrilegio, pero que la dueña apoya sin duda, o ser más ecológicos y que se pegue una ducha con una manguera y mantener la vegetación, ¿no? En la planta alta, la suma del patio inferior y del patio superior fragmentaba la casa en dos, permitiendo la aparición de 2 dormitorios lo suficientemente aislados como para que conviva ese habitante habitual con los invitados en total intimidad. Y por último, quería detenerme un poco en la cubierta, porque en esta casa es muy significativa, ¿no? Es una cubierta que mantiene las 2 primeras crujías con una cubierta inclinada de teja, pero se hace plana en la última crujía de la casa y nos permite pues, conectar todo ese espacio tan ensimismado interior de la vivienda en un espacio de repente que se abre pues, a todo el paisaje urbano y el paisaje natural de los alrededores de Plasencia. La segunda casa que vamos a contar es la casa en Callerita, en Cabeza la Vaca. También es un pueblo de Extremadura, muy cerca de aquí de Sevilla, al lado del monasterio. Se trata de un proyecto también que está siendo muy complejo, porque las circunstancias que hemos hablado antes de cambios de presupuesto, de subida de la construcción, de no encontrar empresas constructoras, ha hecho que un proyecto previo, es un proyecto que ha tenido dos momentos, ¿no? Esta imagen es de un proyecto anterior al que vamos a enseñar, que al final hemos tenido que desestimar por problemas presupuestarios. Y bueno, está siendo también un trabajo un poco casi de convertirnos nosotros en los alumnos y hacer como 20 proyectos distintos en un mismo lugar, probando distintas soluciones y viendo cómo hacer como que el proyecto mantenga pues como todos los sueños de sus propietarios, pero sea compatible con poder edificarlo, ¿no? Ahí. Bueno, el proyecto aborda la construcción de una casa, en este caso es una segunda residencia de una familia de 4 miembros, los padres y 2 hijos universitarios ya. El lugar elegido para el proyecto es una parcela situada en la zona periférica de
de la población, al sur de Cabeza la Vaca, por lo que el paisaje urbano que la casa tiene alrededor es una mezcla entre viviendas tradicionales y construcciones relacionadas con actividades agrarias. La parcela tiene una forma trapezoidal y una fuerte pendiente en su dirección este-oeste, con una persistencia de carácter agrícola alineada a la calle Erita, que es el único límite urbano con acceso a la parcela y el punto más alto de la misma, ¿no? Esta situación permite desde la cota de la calle unas vistas privilegiadas del pueblo y de la campiña que lo rodea. Por tanto, las condiciones de partida que tenemos presentan una construcción persistente que construye un muro muy ciego a la calle de acceso a la parcela y que se desarrolla en una única planta, en un nivel por debajo de la calle de acceso, la calle Erita, a 2,70 metros por debajo de esa calle. Y si hacemos un recorrido un poco por la sección de lo que allí nos encontramos, de izquierda a derecha, pues nos encontramos en primer lugar en esa calle de acceso la presencia del muro que hace como el límite de la construcción con dicha calle. Esta construcción es una nave en muy malas condiciones que presenta 2 crujías de muros de piedra y adobe, y la primera crujía pegada a fachada es un almacén con un solo hueco que ilumina el espacio y que permite tener un poco la conciencia de la posición elevada de la calle de acceso y la fuerte presencia del muro de fachada. Este va a ser uno de los elementos que vamos a intentar como conservar a lo largo de todas las propuestas que hemos ido haciendo. La segunda crujía es una especie de porche empedrado que presenta elementos muy interesantes como los abrevaderos de las bestias que habitaban el lugar, y en la parte posterior nos encontramos con un jardín o un patio conformado por un huerto de árboles frutales y una fuerte pendiente que hace casi inhabitable ese espacio, ¿no? Con estos elementos, que serán los mimbres con los que comencemos a trabajar en el proyecto, intentaremos conservar la memoria del lugar a través de diferentes estrategias, ¿no? Para ello, el proyecto tiene como idea principal mantener parte del edificio persistente como topografía artificial en la cota inferior del terreno y situar el volumen de la casa flotando sobre las ruinas de dicho edificio, de forma que en la parte inferior se cree un gran umbráculo. Y se reconozca, como hemos dicho antes, ¿no?, el muro principal de fachada como elemento completo y persistencia importante para el proyecto. La casa, por tanto, va a constar de 2 plantas con una cubierta inclinada en dirección este-oeste, que la hace pasar desapercibida desde la calle de acceso a la misma y potencia la presencia del muro de fachada al que aludíamos antes. En todo momento vamos a intentar que ese muro mantenga su carácter abstracto, con la idea de que conserve la imagen de un edificio agrícola, de forma que solo lo vamos a perforar, vamos a mantener la ventana que tenía originariamente y solamente lo vamos a perforar como en los 2 accesos que tenemos desde la calle, el peatonal y el acceso del coche. Además de meter la luz a través del muro con una celosía de ladrillo, ya que este muro está en orientación este y tiene una luz pues privilegiada, ¿no? Hacia el oeste la casa hace como la operación contraria, abre todos los espacios de la casa hacia el paisaje y hacia el jardín, volcando pues todas sus vistas a esos 2 espacios. En cuanto al programa, para reforzar la idea enunciada, la casa concentra todo el programa más reglado en la parte superior de la vivienda. Esta planta tendrá un programa sencillo de salón-cocina con 2 dormitorios y un baño. Desde el salón-cocina pues, se tendrá acceso a una terraza que hace las veces de mirador hacia el norte, donde hay una vista muy apreciada por los dueños de la casa de la campiña circundante de Cabeza la Vaca, ¿no? Esta planta presenta 2 accesos, como he comentado antes, la cota más alta de la calle Erita, cuya pendiente desciende de sur a norte, es el acceso principal a la vivienda que se produce a cota, y hay un segundo acceso para el coche situado en la cota inferior, exactamente a 1 metro por debajo del nivel de la casa, que se convierte en una especie de patio desde el que también tendremos un acceso secundario tanto a la vivienda como al espacio bajo la casa, ¿no?
Dentro de la vivienda, pegado al muro, se dispondrá una escalera exterior, pero cubierta, que permite recorrer de forma completa el muro de fachada e introduce la luz en la cota inferior de la vivienda. En planta baja se desarrolla el programa más informal, con un gran porche y una pequeña alberca, también el sueño de los propietarios, que no sabemos si vamos a poder cumplir por problemas de presupuesto, y una pequeña vivienda para invitados de un dormitorio. Bueno. En definitiva, un poco la casa lo que pretende desde el principio es conservar un poco la memoria de ese espacio, de ese lugar, a través de una intervención que se concentra mucho en donde estaba situada la antigua edificación, y construye desde allí casi como una especie de atalaya desde la que controlar pues todo el espacio del pueblo, el espacio el espacio circundante e incluso pues la relación con el jardín, que se mantiene tal cual, sin tocar nada, un poco de alguna forma intentando mantener pues el espíritu y el ambiente de ese lugar que encontramos al principio. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar de el último apartado que comentaba antes Esther, que es la infancia como inspiración. ¿Se oye? ¿Sí? ¿No se oye? Ojo, hay muchas cosas tengo yo en la mano. Espérate, yo te voy pasando. Vale. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Este tercer apartado pone el foco de la investigación en la infancia, con esa idea un poco que comentaba antes de manera general, Esther, de ponernos en posiciones, digamos, incómodas o periféricas desde las que enriquecer nuestro discurso arquitectónico, ¿no? Vale, ya se preguntaba Santiago Albarrico en su libro Leer con niños qué utilidad tenían, ¿no? Para qué servían los niños, ¿no? Bueno, nosotros hemos traído esta cita que nos parece deliciosa, ¿no? Para expresar un poco cuál es la aportación que han tenido en nuestro recorrido como arquitectos, ¿no? Bueno, si sintetizamos un poco la cita, que lo que habla principalmente es de que nos humanizan, ¿vale? Nosotros podemos distinguir 3 puntos en los que realmente nos han aportado en el proceso, ¿no? La primera sería, digamos, recuperar esa mirada de la realidad que como adultos en cierta manera perdemos, ¿no? Con el paso del tiempo. La segunda sería que, digamos, su fragilidad nos propone o nos convierte o nos obliga a convertirnos en cuidadores, ¿vale? Plantear una mirada atenta sobre ellos y sobre los entornos que ellos ocupan. Tal y como decía Van Eyck, ¿no? Si es verdad que la infancia es una travesía, pues procurar que por lo menos no viajen de noche, ¿no? Y bueno, en tercer lugar eso, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Esa posición, intentar buscar esa posición incómoda que nos mueva un poco la silla e intentar incorporar al discurso arquitectónico elementos que normalmente pasan desapercibidos, ¿no? Bueno, el tema de la investigación de la infancia o apoyándonos en la infancia tiene como 3 registros diferentes. El primero sería la infancia como inspiración, ¿vale? Que es campo de investigación, ya ha sido campo de investigación de muchas disciplinas artísticas, ¿no? Ahí lo tenemos siempre como referencia. La infancia como usuaria y la infancia como transformadora del espacio. En este caso, digamos, el campo de investigación más desarrollado, donde hemos tenido un poquito más de producción, podría ser la infancia como transformadora, en la que hemos incorporado, bueno, pues artículos, comunicaciones, libros de divulgación, talleres infantiles, en la que les hemos dado campo libre para que ellos sean los que propongan, ¿no? En estos tipos de trabajo, muchas veces asesorados o con colaboraciones como la de Javier Navarro o Ana Mayoral, bueno, han dado nuestros frutos que también han nutrido los otros registros sobre la infancia de los que os queremos comentar hoy, ¿no? Sobre todo el de infancia como usuaria, porque queremos detenernos hoy un poco en lo que son los trabajos que hemos realizado de espacios diseñados o pensados de alguna manera para los niños, por lo menos los que ellos ocupan, ¿no? Es que va muy rápido, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, a través de la experiencia profesional es desde donde realmente hemos detectado esa limitación proyectual, ¿no? Hemos constatado
que las cuestiones económicas, a lo mejor, o funcionales o de control, siempre se imponen sobre las realmente que nos interesan, ¿no? Las cuestiones perceptivas, arquitectónicas o espaciales, en este caso pedagógicas, ¿no? Vale, pues eso nos hizo plantearnos, a mí personalmente, el trabajo de investigación de mi tesis doctoral, bueno, pues que desarrollara o transitara por ese territorio común entre arquitectura y pedagogía. Bueno, como veis ahí, la tesis se llama La disolución del aula, mapa de espacios arquitectónicos para un territorio pedagógico, con la clara intención de generar un nuevo análisis de los espacios docentes desde el punto de vista de la percepción de la experiencia que tienen ellos, ¿no? Y cómo eso les puede favorecer para el aprendizaje. Bueno, a partir de ahí, bueno, este fue la base o el arranque de la línea de investigación, pero sí es verdad que a través del trabajo académico de Esther, bueno, pues ha venido desarrollando trabajo fin de grado de este campo abierto que se planteaba en otros temas más específicos, como el aula multifuncional o en la escuela como tercer profesor, o no sé, como las escuelas de emergencia, ¿no? O las escuelas prefabricadas, ¿no? Bueno, en este caso, una de las publicaciones que más nos ha movido la silla en este sentido, que más nos ha puesto en una posición en la que teníamos que replantearnos de nuevo cuál debería ser o cómo deberíamos comunicar, ¿no? El interés por la arquitectura, el docente en este caso, es un trabajo que se llama Aljarafe más que un colegio, del que ya hemos mencionado antes, y en este caso, bueno, a diferencia de los artículos que normalmente planteamos, pues en este caso el público era diferente, ¿no? Tenía que ser, vamos, lo que se planteó desde la Fundación a priori fue un folleto divulgativo y nosotros lo que planteamos fue un libro pedagógico, ¿vale? En ese sentido. Entonces era como otra herramienta más pedagógica dentro de la línea que ya hemos comentado del Colegio Aljarafe, muy vinculado al tema de la escuela activa. Entonces, bueno, pues el libro se plaga de ilustraciones, de cuentos, de narrativas, de maquetas, de posibilidades de trabajo para que se entienda, teniendo en cuenta nosotros los perfiles que van a disponer de esta publicación, lo que es la arquitectura que ellos ocupan o habitan favorece su aprendizaje o la vida suya cotidiana, ¿no? Bueno, en este sentido, a esta experiencia, digamos, profesional, bueno, pues se ha unido evidentemente la experiencia vital que todos tenemos por haber pasado nuestra infancia en un colegio, ¿no? Eso nos hace tener una experiencia arquitectónica propia de la que partir, ¿no? En este caso, como decimos, incorporamos la experiencia vital de la familia mayoral que ha colonizado prácticamente, ha ocupado durante muchas generaciones el Colegio Aljarafe. Y bueno, esa perspectiva a lo largo del tiempo pues nos ha ayudado a tener conciencia de lo que supone vivir un espacio docente y sobre todo el paso del tiempo también, ¿no? Sobre el que se ha mantenido firmemente, manteniendo muchas de sus cualidades, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en nuestro caso, nuestras hijas estuvieron en su fase de primaria en el Colegio Calderón de la Barca, un colegio que después veremos la propuesta en concreto que vamos a desarrollar ahora. También un poco con ese perfil, lo que me ha permitido a través del AMPA y del MAJO, la gestión y el compromiso que me vinculé con ellos como asesora del espacio y demás, pues a revisar constantemente espacios y tiempos de la cultura escolar, con lo cual todo eso ha revertido también en esta línea de investigación que comentamos y que, bueno, que forma parte un poco de las propuestas que vamos a comentar hoy, ¿no? Bueno, esta propuesta es interesante y la vamos a comentar porque trata temas... Sí, trabaja con temas que son recurrentes en los concursos que hemos presentado sobre espacios escolares, ¿no? El primero sería la importancia de los espacios de relación y su relación con el contexto. El proyecto que veis en pantalla es el CEIP, bueno, es la ampliación del CEIP, la propuesta de ampliación del CEIP de los Argonautas en Chipiona. Tenía un pequeño edificio que habría que ampliar, donde el espacio que proponían de ampliación era prácticamente la fachada a la duna natural. Con lo cual nuestra relación con el contexto se fundamentó como principal estrategia en generar, en proponer que la duna formara parte de los espacios comunes del edificio, ¿no? Y ahí se ve un poco la imagen, la intención. Del mismo modo, el tema de los espacios de relación y relación con el contexto lo tenemos vinculado también a una propuesta que esta sí se construyó en el Instituto Juan de Aréjula de Lucena en 2011, si no recuerdo mal. Donde también trabajamos con unas preexistencias, es un poco recurrente esta historia siempre en los proyectos, nos cuesta trabajar desde el principio con algo.
Y bueno, la propuesta lo que hace realmente es albergar, ¿no?, o generar esos espacios de circulación y articular los espacios de relación que eran inexistentes hasta el momento, ¿no? Para ello se introducen unos elementos referenciales, tanto al exterior como al interior, que van generando esos itinerarios o acompañándote en ellos. ¿Qué pasa si quieres la siguiente? Y en los espacios de circulación para un edificio que tenía casi 8.000 metros construidos, entre toda la superficie que tenía, pues claro, necesitábamos trabajar con los espacios de relación interiores para que no se convirtieran en el pasillo monótono de doble crujía que propone la normativa, ¿no? Bueno, pues ¿con qué trabajamos? Pues intentando establecer relaciones con el exterior, modificando los huecos de fachada en estas condiciones, que nos costó tinta plantear una fachada de este tipo, ¿vale? Bueno, y en fin, generando un poco un espacio un poquito más enriquecedor que favoreciera un poco las relaciones, porque entendemos que favorecer las relaciones favorece también los mecanismos sociales de generación del aprendizaje, ¿no? Otro de los temas que trabajamos constantemente en los proyectos es el aula como espacio diverso o multiespacio. En este sentido, nos alejamos un poco del sentido del aula como mero contenedor y trabajamos mucho con los límites y las transiciones del aula con los distintos espacios colindantes. En este caso, que también es el CEIP Argonautas, es una propuesta además que hicimos justo después del confinamiento. El aula se convirtió en un espacio interior y exterior con muchos umbrales intermedios, ¿no? De esa palabra ya ha salido aquí durante la charla. La idea era buscar transiciones ocupables que permitieran un uso indistinto y se pudiera utilizar el colegio en momentos de pandemia o en momentos habituales, ¿no?, normales. También se ve en la sección que tenéis abajo, pues esa relación, ¿no?, de los espacios abiertos con los espacios de comunicación inferiores, en fin. Establecemos siempre múltiples relaciones que permitan múltiples registros y que creemos que enriquecen un poco los espacios de manera que también puedan llegar a futuro, ya veremos en los siguientes proyectos, a generar un juicio crítico también en sus habitantes, ¿no? A veces el aula está tan limitada por la normativa que no nos permite mucho desarrollo, con lo cual muchas veces en vez de trabajar con la planta, que es de lo único que se preocupan, es de trabajar con la sección, ¿vale? Entonces la planta sí tiene la superficie que ellos requieren, pero transgredimos con la sección todos los espacios para poder enriquecerlos a través con la luz o para crear vínculos con el espacio exterior también. Perdona. Ay, bueno. Este tema de la importancia de los espacios intermedios es un espacio que está muy vinculado a los dos que hemos comentado anteriormente, porque al final se trata siempre de espacios de transición, ¿no? Por lo menos así los proponemos. Estos espacios intermedios, que suelen ser las galerías, los porches, esos espacios que se salen un poco de lo que es los elementos realmente estructurados desde la normativa, bueno, pues siempre los intentamos incluir de manera que solapándose entre ellos generen, trasciendan su función, ¿vale?, y generen espacios de relación. En este caso es un instituto que planteamos como concurso para Maracena, entonces también era un colegio muy extenso, con mucha superficie, y lo que generamos es un patio central donde todos esos espacios intermedios, o sea, planteamos todos esos espacios auxiliares como espacios intermedios para que se articularan entre ellos, ¿no? Eso también lo facilita como amortiguadores climáticos, que es algo también que a día de hoy tampoco se tiene muy en cuenta, ¿no?, el tema de la normativa. En este caso, el detalle o la atención a los espacios intermedios varía de escala, por supuesto, porque es una pequeña guardería que hemos hecho municipal en un municipio de La Campiña, La Antejuela, donde la apuesta es un poco más osada, ¿no?, porque ya no tenemos esa normativa que nos restringe tanto. Entonces, lo que se plantea únicamente como espacio interior son esos pequeños caracoles que veis, que albergan las aulas, y todo lo demás se convierte en un espacio intermedio de gradación hacia el exterior, que tiene sus elementos referenciales también, con esa secuencia discontinua, digamos, del espacio interior al espacio de los patios y después del espacio al espacio del porche, con lo cual estableciendo gradientes que al final se transmiten o se convierten en espacios de relación también, ¿no?, para los pequeños. Al igual que hacemos con los materiales en las viviendas, en todos los proyectos que hemos ido viendo, la importancia de lo áptico a través de la percepción nos parece algo pedagógico en el tema de los espacios escolares, ¿vale? Entonces trabajamos mucho con el tema de la luz, con los reflejos, con la elección de los materiales, entendiendo materiales también la luz y la vegetación, y sobre todo también el tema de la conservación de los mismos o lo representativo, lo identitario que puedan llegar a ser, ¿no?, entendiendo que la percepción es casi un sentido más que necesitan los niños desarrollar, ¿no?, en los espacios escolares que planteamos.
Eso. Bueno, en este caso es otra sección del Colegio de Burgos que ya hemos visto antes, donde los colores, los olores, todas las texturas, las referencias forman parte de ese contenido, ¿vale?, de aprendizaje de los niños en cuanto a lo material, ¿vale?, que trabajan un poco lo que comentábamos antes. Y por último, los últimos proyectos que hemos venido haciendo al final se centran sobre todo en la importancia del espacio de recreo. En el sentido en que se convierte no solo en un espacio exterior residual o lo que no es el colegio, sino en un espacio pedagógico, un espacio social y un espacio de educación medioambiental. En este caso, el espacio de recreo se trata de un proyecto que nos llamaron desde LAMPA para mejorar lo que era el espacio exterior de recreo, porque lo querían implementar como espacio curricular, es decir, para hacer actividades al exterior curriculares. Ellos contaban ya con una base natural muy potente, porque es verdad que en Cortegana el paisaje es fantástico y ellos tenían parte de ese paisaje introducido en el colegio, además tenían mucha superficie, como podéis comprobar ahí. Había 2 edificios existentes que eran completamente autistas a ese espacio exterior, con lo cual nuestra propuesta fue implementar a esa pequeña topografía, que era bastante sinuosa, una superposición artificial con unos pequeños gaviones que generaban con unas pequeñas grapas para establecer distintos equipamientos, ¿no? Bueno, en ese sentido, el espacio de recreo servía de reclamo para que a futuro, que será la propuesta siguiente, pues esos edificios se pudieran llegar a abrir y participar de esos espacios exteriores naturales, ¿no? En este caso, el proyecto en el que nos vamos a parar un poco más es el proyecto de rehabilitación de la cubierta de recreo, porque es el espacio de recreo del Colegio Calderón de la Barca, ¿no? Se trata de un colegio que está ubicado en un edificio muy particular en el centro histórico, ya que es un edificio mixto que alberga viviendas, talleres artesanales, asociaciones y el propio colegio, que ocupa el edificio principal de fachada, pero que tiene por detrás o da paso a un vacío, que es la zona de los corralones yo creo que algunos lo conoceréis, de la calle Castellar, ¿no? Y que tiene de fondo pues el inmenso jardín del Palacio de Dueñas, ¿no? El colegio, como decía, se... Ay, Dios mío, está vuelto loco. Una más. Ay. No quiere, ¿no? No sé, ¿qué le pasa? Ay, que no. Alguna vez nada más. Bueno, da igual, bueno, el colegio... Venga, no pasa nada, sí, déjala ahí. El colegio, como decía, ocupa esa primera fachada cultural con otras viviendas y demás, ¿no? Y digamos, el colegio concertado que lo habita es un colegio concertado laico cuyo, digamos, perfil ideológico o ideología pedagógica está muy vinculado a la escuela activa, ¿no? Eso significa, bueno, pues que están muy preocupados por la inclusión, por el tema de educación medioambiental y por el trabajo colaborativo. Ese es un poco el ideario del colegio, ¿vale? Se trata de un colegio de una única línea, un colegio pequeñito, pero que sí incluye secundaria, con lo cual el rango de edad estamos hablando de 13 a 16 años, con lo cual establecer un único espacio de recreo para un rango de edad tan variado, pues a veces cuesta trabajo, ¿no? Ese era un poco el reto que teníamos que plantear. Bueno, el espacio de cubierta era lo que veis ahí, es un edificio de 2 plantas sin ascensor, con unas plantas de alrededor de unos 5 metros de altura más o menos, entre 4 y 5 metros, ¿vale? Con lo cual eso ya era un reto añadido, trabajar en cubierta sin que las constructoras nos pusieran problemas por el tema de la subida de los materiales, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de la disposición o distribución que hay en cubierta, es lo que veis en planta. Es una fachada en crujía norte que presenta una fachada sur con la calidad constructiva que veis en pantalla. Y bueno, que hasta en el momento en el que nosotros tomamos esta propuesta en nuestras manos, digamos, ni siquiera los toldos que veis ahí que están planteados con base de neumáticos estaban colocados. Con lo cual era un reto múltiple, ¿no? Era el reto de la baja calidad constructiva del soporte, la falta de espacio real para el tema de espacio de recreo, los bajos recursos económicos, porque se trata de una cooperativa que está en régimen de alquiler, con lo cual está siempre con una presión constante a nivel inmobiliario y bueno, y la poca capacidad de establecer ahí algo natural o vegetal, teniendo en cuenta el sistema de la sobrecarga de peso o la subida de materiales, ¿no? Esa era un poco la dinámica. Entonces nuestra propuesta
Lo que quiso como objetivo principal fue hacer de este sitio inhóspito un ecosistema pedagógico, en la medida de lo posible, ¿no? Los objetivos principales entonces estaban en eso y se desarrollaron a través de... ¿Pasa? ¿Sí? De 3 estrategias que incluían la regeneración espacial, pedagógica y climática del espacio, una regeneración lúdica, ¿vale?, que consideramos fundamental, y la renaturalización del espacio de recreo, ¿vale? Estas 3 estrategias... No, ahí esa es. Bueno, la primera, regeneración espacial y pedagógica y climática, se desarrolló sobre la fachada sur de la crujía que teníamos, con idea de, como dice Romaña Blay, de establecer una escenografía que con su espacio físico y sus objetos permite la configuración de la personalidad de sus ocupantes. Es decir, era antes un espacio insulso con poca capacidad de diálogo, y lo que generamos era, pasa si quieres, un muro habitado, digamos, una segunda piel de esa fachada que permitía establecer registros y aparte de servir como de mejora climática, ¿no?, porque daba sombra a la existente. Le planteamos una marquesina con idea de después poder descolgar telas o crear espacios de sombra, y esa fachada lo que hace es ahuecarse, busca con el trabajo de sección generar distintos tipos de huecos que permiten la ocupación por parte de la comunidad educativa en general, y de desarrollar actividades como descansar, pues no lo sé, charlar, incluso clases o actividades, porque se hizo un pequeño graderío. Como veis ahí, bueno, el sistema constructivo era prácticamente de mobiliario, ¿vale? Se establecieron distintos tipos de altura para las hornacinas, con idea de que pudieran tener la posibilidad autónoma de subirse, tanto los más pequeños como evidentemente los más grandes. Se estableció un sistema modular constructivo muy sencillo para que la subida de materiales fuera prácticamente paneles a la mitad del estándar establecido, que se colocaran y se dispusieran directamente sobre la estructura. Y bueno, hay como 4 o 5 paneles que no cumplen las medidas porque teníamos que adaptarnos de dónde estaban las puertas en ese momento. Y bueno, y se implementa, digamos, pasa si quieres, un código, digamos, de cromático que vincula, digamos, bueno, aparte de las texturas, ¿no?, que siempre estamos muy vinculados al tema de lo ático, como hemos comentado antes en los proyectos. Bueno, pues un sistema cromático que vinculaba el espacio interior con el exterior a través de esos colores, y también servía, digamos, como elemento referencial desde el exterior, tanto por el distintos usos de las distintas aulas que allí se desarrollaban, que prácticamente son las comunes y un par de aulas de primaria, y se distinguían las puertas. Y bueno, para hacerlo más accesible sí implementamos un tema de codificación a través de logotipos y demás, que lo hacía bastante más, o sea, tenían más referencias, ¿no?, a la hora de moverse por ese espacio, ya que se trataba de una fachada a unos 50 metros. En definitiva, lo que creamos para cambiar un poco el sistema, o sea, para incorporar o aportar al proyecto pedagógico del colegio, fue un muro habitado que pudiera ser utilizado de múltiples maneras, tanto a nivel de recreo como dentro del currículo del colegio, ¿no? Bueno, una de las cosas buenas que tenía el edificio, aparte de todos los retos que nos hemos planteado, es que tenía unas vistas impresionantes sobre la ciudad. Desde ahí veis un poco la Torre de San Marcos, y hacia el sur se ve las copas de los cipreses de Dueñas, ¿no? En cuanto a la regeneración lúdica y a la regeneración natural, bueno, todo esto hay que decir que formó parte de una programación, ¿vale?, que se llevó de la mano en ambas, ¿no? Pues vamos a empezar a hablar un poco de la regeneración lúdica, porque se trataba de un plano del suelo que prácticamente solo se ocupaba por un deporte colectivo, ¿no?, en la medida de lo posible, porque el espacio era muy reducido. Hubo una propuesta de los niños desde el inicio de qué juegos querían implementar en ese espacio. Bueno, hicieron dibujos, plantearon opciones, y de ese un poco análisis, pues nosotros estuvimos decidiendo junto con el claustro los juegos que creían que podían implementarse en el espacio y los que podían ayudar también a lo que era el proyecto educativo del colegio. Bueno, pues se incluyeron nuevos juegos, tal y como decía ya Piaget, como que el juego, nosotros lo entendimos fundamental porque Piaget ya establecía que el juego es fundamental en la infancia, ¿no?, para el proceso de aprendizaje, ¿no? Fue la base de su psicología experimental en ese momento.
También Huizinga, por ejemplo, entendía que el juego no solo a nivel de juego y de aprendizaje, sino a nivel de conocimiento y de relaciones sociales es fundamental también para el desarrollo de la sociedad, con lo cual fue una estrategia transversal que estuvimos incluyendo a lo largo del proyecto y que se desarrolló al igual que la regeneración natural, que vamos a ver ahora, a través de una programación. Pasa si quieres que se vea ahora. Pasa a la siguiente y ahora si nos volvemos a esta. Ahí. Se hicieron unas sesiones, o sea, no solo era llevar a cabo el proyecto, sino que se establecían unas sesiones mensuales donde la comunidad educativa al completo, tanto los profesores como las familias, como los alumnos, se reunían los sábados, llamados sábados por el clima, para que ellos mismos ejecutaran sus juegos de sueños, sus sueños de juegos, ¿no? Entonces ellos mismos se encargaban de plantear y de replantear las cosas en el suelo, con lo cual eso también es un aprendizaje, se encargaban de pintarlos, de organizar todo el tema de tareas que había de trabajo con los adultos, participaban de la convivencia y entendían que eso era algo que habían generado ellos, por lo tanto se apropiaban de ello y lo cuidaban y lo consideraban suyo, con lo cual todo eso revertía también en el tema del aprendizaje, ¿no? Pon la anterior, ¿no? Si quieres. Ahí. Bueno, en definitiva, lo que proponía el espacio con respecto a la anterior, que cuando yo llegué a ese colegio todo el mundo se apoyaba en ese muro blanco y no tenía más capacidad de actuación, pues genera como focos de atención nuevos donde existen como elementos de referencia que ya ha formado parte. Bueno, la imagen que habéis visto antes de cuando hemos hablado de este colegio es la orla del colegio, que ahora ya se centra en esa escenografía nueva que hemos generado, que se ha convertido como un elemento identitario del colegio, ¿no? Bueno, y con respecto a la renaturalización del espacio, bueno, eso sí que fue un poco más complejo, de hecho no se ha llevado a cabo del todo porque llegó la pandemia, ¿no? Bueno, contamos con dos asociaciones, la Sevilla por el Clima, con Luciano y Tiziana, lo mismo los conocéis porque andan un poco por todas partes. Bueno, ellos son verdaderos sabios de la permacultura, al igual que la Boldina, que encargada, yo creo que era Ana, me parece, la que llevaba un poco el tema de la asociación, y nos ayudaron a implementar el tema de la renaturalización, no solo en el espacio, con la dificultad que eso tenía, sino a implementarlo en el proyecto educativo. Entonces hubieron sesiones con los profesores estuvieron vinculando todo el tema del crecimiento de los viveros, de las especies que estábamos eligiendo para que pudieran sobrevivir en ese espacio tan expuesto, ¿no? Y bueno, ellos, pasa si quieres a la siguiente. No solo se eligieron las especies, sino que ellos estuvieron trabajando en el vivero. Se generó un vivero que producía sus propias plantas para poder después desarrollarlas y colocarlas en los distintos espacios que estaban previstos, ¿no? En definitiva, entendemos que, pasa si quieres, que el espacio de recreo en este caso no es un espacio solo exterior para permanecer media hora en la jornada de los niños, sino que forma parte de lo que es el espacio pedagógico educativo de los niños, ¿no? De manera que sí es verdad que es capaz de convertirse en un espacio pedagógico, en un espacio social, en un espacio además de educación medioambiental, ¿no? Y ese era un poco el ejemplo que queríamos traeros hoy. Es verdad que el recreo ya forma parte de nuestro repertorio de intereses escolares, porque lo consideramos, al igual que los niños, verdaderos testigos de calidad del tejido educativo que tenemos. Entonces, no hay más que ver, ¿no?, las solaneras que tenemos y todas las manifestaciones que hay desde mayo hasta septiembre, ¿no? Bueno, pues intentamos poner una gotita en ese proceso para ver que con muy pocos recursos se pueden hacer muchas experiencias interesantes, ¿no?, que revierten después en el bienestar social de todos. Bueno, por último, creo que está previsto un vídeo, ¿no? De ponerlo, hay que darle al play, ahí abajo, a ver. ¿Y cómo le doy al play? Lo puedes ver. Bueno, este es un vídeo que presentamos a la Bienal de Chile, Impostergables. Bueno, os dejo que lo escuchéis, que es muy bonita la canción. Ay. Brown paper packages
Y ya con esto terminamos. Bueno, pues nada, la verdad es que ha sido una conferencia interesantísima y la estructura que habéis montado me ha parecido que ha quedado muy claro cuáles son vuestras intenciones, ¿no? No sé si por parte del público alguien les quisiera preguntar o comentar algo a nuestros invitados de hoy. Fernando, lo que pasa... Espérate, ¿para qué te grabamos? Gracias. Uy. Yo no sé si voy a ser como tú, que intentéis oírme y nada más. Vale, bueno, efectivamente con lo que ha dicho Juanma es impresionante. A mí me ha dejado, y esta música y este final, esa representación que me ha recordado a las biznagas de los premios de cine de Málaga. No sé si visteis en televisión y se veían esas líneas y un redondelito, y parecían biznagas, ¿no? O sea, como el premio final al cine, ¿no? Y estupendo, ¿no? Y el tema de la representación, bueno, me he quedado visco, ¿no? Impresionante, de delicada y de buena. Y de la obra me ha gustado muchísimo ese muro de la casa, que no sé de dónde es, que entras por la parte de arriba y tiene toda la rayita, es maravilloso. Y ese muro final de tomar sombra de la guardería, también, es que no sé decir tantas cosas. Y yo creo que, como lo habéis dicho, da una sensación de paz, que no es usual. Es decir, una conferencia que siempre estás como muy inquieto, aquí he sentido bastante paz. Nada que ver con la vida que llevamos. Bueno, pues sabéis hacerlo bien después. Bueno, nada más. Gracias. ¿Alguien más? Pues no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Mientras tanto, ¿sí? Ah, vale. Sí. A mí también me llama mucho la atención el arte, más que nada de los proyectos, como también el manejo de los colores, y luego que eso siento que le da mucha vida a los proyectos. Y ya luego entraron a hablar un poco de la renaturalización, que pues es la real vida, la conexión que tenemos con nosotros como seres vivos, que nos sentimos bien con la biofilia, todo este tema. Y quería saber, vosotros como arquitectos, cómo es esta experiencia que tienen en cuanto a la aceptación en sus proyectos, o como la inclusión de la naturaleza en sus proyectos, si es algo que les cuesta mucho, si es algo que... ¿cómo es la situación para ustedes en este sentido de renaturalizar la arquitectura? A nosotros no, somos muy hortícolas, nos encanta meter de verde en todas partes, cuesta más a los que reciben nuestras propuestas a veces. Sí. Sobre todo por temas de mantenimiento, por temas de tal, pues el tema de las especies, esto cuando lo plantamos y esto al final es un inconveniente y esto tiene tal. Pero a nosotros no nos cuesta nada, de hecho nos encanta, de hecho nos forma parte de nuestra naturaleza, vamos, somos muy verdes. Es algo que tenemos siempre muy en cuenta. Y que nos cuesta que el interlocutor con el que hablamos le dé la misma importancia que le damos nosotros. En el caso de los colegios, la experiencia que hemos tenido en proyectos que hemos ganado en concursos y tal, y yo creo que la gente que haya hecho colegios aquí, ¿no? Tendrá un poco la misma experiencia. Era casi una partida imposible de introducir dentro del proyecto, o sea, cuando la metíamos siempre nos la quitaban. Y al final el recreo se convertía únicamente en la solera para poder practicar un deporte, ¿no? Fútbol o baloncesto en algunos casos, ¿no? Un poco nosotros, toda la reflexión que inicia Melina con su tesis, ¿no? En la que bueno, hemos estado los tres muy implicados, surge un poco de la desmotivación de los primeros colegios que nosotros hicimos para la Junta de Andalucía. O sea que fueron para la grada. Fueron para la grada, sí. Hicimos tres colegios porque hubo tal crecimiento de la población que necesitaban institutos, colegios, tal. Sí, y la verdad es que claro, constatar un poco que, ya os digo, o sea, los temas de presupuesto, de funcionalidad y de control de los niños eran los temas prioritarios para la administración.
y nosotros pues nos veníamos pues de otras realidades, ¿no? Yo del Colegio Aljarafe, que es como una especie de paraíso infantil y con una arquitectura fantástica, no entendíamos cómo no podíamos plantear muchas de las cosas que yo había vivido en los años 70 en el colegio, ¿no? Y que como arquitectos pues ellos también querían como proponer, y casi, vamos, ya te digo que había temas que eran como radicales y revolucionarios, como meter una galería que fuera exterior y que no fuera cerrada, que tuviera galería a los dos lados de una pieza de aula, que no fueran pasillos interiores dando a dos crujías de aula. Bueno, ya la vegetación no es que fuera un tema radical, es que era de no teníamos permitido green guerrilla, vamos, ¿sabes? No podíamos saber cuál era el proyecto educativo del colegio, no nos permitían hablar con ellos. Vamos, yo creo que todos los que hemos trabajado un poco, yo creo que ahora la normativa ha intentado como meter algunos temas, con el COVID pues hay como otra, pero ha durado poco. Yo creo que ya estamos otra vez como en la cápsula sin tener como esa conciencia un poco del contexto, de la vegetación, de que al final un espacio es agradable también por la percepción que tú tienes del espacio y por cómo lo cualificas a través de muchas cuestiones, ¿no? Hay una cuestión también que vimos en Cortegana, y es que lo que la normativa nueva, después del tema del COVID, esto ha traído, ha sido también, allí lo vimos, lo comprobamos claramente, completamente erróneo. Un colegio con una superficie de recreo magnífica, con un arbolado ya crecido, unas condiciones magníficas, y las soluciones climáticas eran meter ventilación en las aulas, mecánicas. No, adiabática. Tremendo. Y los conductos por las aulas eran como trenes, eran enormes. Cuando tenías un exterior al que abrirte, y era tremendo. Nosotros en Cortegana propusimos una segunda fase y nos llamaron para el recreo, y la segunda era, ahora le metemos mano al edificio, pero eso ya era más complicado. Sí, yo precisamente me habéis adelantado un poco el tema, porque además creo que yo también he sufrido, personalmente, sí, creo que todos hemos vivido esa frustración que tenemos con el tema de los diseños educativos. Me ha parecido fantástico encontrar esas soluciones, esos intentos de soluciones que quieren ir un poquito, abogan un poco más allá del convencionalismo, ¿no? Y el Colegio Aljarafe es un modelo. Hace poco por ejemplo, fui a Córdoba a visitar las Teresianas de Rafael de Arauz, y te encuentras un modelo, pasa lo mismo, o sea, parece como ha habido como una involución, como una regresión en cuanto a la calidad del espacio educativo, es decir, una sección estudiada para que sucedan más cosas de las que tiene que suceder en un edificio educativo. Entonces, me parece que esa es una intención loable, pero que al final te encuentras con una pared. Bueno, lo último es que nos han llamado para hacer un curso un curso para directivos de colegios, para ver cómo pueden ellos aprovechar su espacio escolar como herramienta pedagógica, con lo cual tenemos esa oportunidad, no la vamos a desaprovechar. La cosa sería educar a los que encargan. Bueno, ya, pero bueno, hay poquito a poco, hay que ir poco a poco. Sí. Pero bueno, no sé si algún otro comentario por parte de alguien. Sí. Espérate. ¿Ya? Hola. Ahora. No, me sumo también a eso, que ha sido una charla, una conferencia fantástica, muy tranquila, en la cual y la obra fantástica. Al final nos conocemos de la escuela, pero muchas veces no sabemos lo que hace cada cual, o por alguna publicación, y la verdad que ha sido un placer. Y además el tema ese de la investigación y el proyecto, ¿no? Cómo habéis sabido transmitir, ¿no? Porque eso que siempre, ¿no? El proyecto es investigación, no lo es, ¿no? Y tuve la suerte de un año poder haber participado en vuestro proyecto docente, y la verdad que se ve una coherencia entre la docencia, la investigación y
y la obra arquitectónica, ¿no? Lo cual, pues, enhorabuena. Gracias. Oye, y las casas para invitados, esto es estupendo. No vamos a tener dinero. ¿Son invitados o son compañía? La casa para invitados la estamos haciendo nosotros. Para nosotros hemos deslizado ahí. Oye, que... O sea, estáis pensando en ocuparla ya. Para la hora Bueno, si nadie más, pues un placer haberos tenido y bueno, esperamos en la siguiente sesión del ciclo. Muchas gracias a todos y a todas. gracias.